Hola, ¿qué tal? Me llamo Paul González González y hoy junto a mis compañeros Jesús Erubiel Martínez González, María Teresa Tlacochola Tiros, Héctor Eduardo Hernández, integrantes del equipo número 1, estudiantes de la Universidad Tecnológica Izúcar de Matamoros, UTIN, en el programa de TCU Agricultura Sustentable y Protegida. Para la materia de expresión oral y escrita 2, les hablaremos sobre tipos de comunicación humana y sus características. Sabemos que la comunicación es el proceso de intercambiar información en el que el emisor transmite al receptor un mensaje a través de un canal con ciertos códigos y esperando a que la persona receptora emita su propia respuesta en un contexto determinado. Y bueno, más allá del esquema básico del proceso de transmisión de un mensaje, existen distintos tipos de comunicación, pues tanto los emisores como la información que se envía y el canal por el cual circula pueden ser diferentes. Entonces, podemos mencionar distintos tipos de comunicación según la información que se comparte, de acuerdo al número de participantes, a los canales empleados, si es que ocurre de manera personal o a distancia, entre otros. Dos tipos de los que se suele hablar mucho son la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción comunicativa, y dentro de esta existen dos clasificaciones más. La primera es la comunicación oral, donde el lenguaje es expresado de manera hablada. Se considera también que los gritos, el llanto o la risa son parte de la comunicación oral. Y la segunda es la comunicación escrita, que es la que se realiza a través de códigos escritos, por ejemplo, los jeroglíficos, los alfabetos o los logotipos pertenecen a este tipo de comunicación. Y por otro lado está la comunicación no verbal, que es el tipo de lenguaje que se lleva a cabo sin el uso de palabras e incluso se caracteriza porque en muchas ocasiones se realiza de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar y la distancia que tomamos son algunos ejemplos de este tipo de comunicación. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática e incluso puede decirse que de manera involuntaria. La comunicación no verbal se utiliza principalmente para transmitir información sobre el estado de ánimo y las emociones del emisor. Entonces el receptor puede interpretar y predecir su comportamiento y es por eso que es muy útil en prácticamente cualquier contexto. De hecho, se considera que esta manera de comunicarse es la que más transmite. Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal pueden llegar a ser difíciles de entender o también pueden ser malinterpretados. Y bueno, a continuación nos vamos a enfocar en explicar las características de los tipos de comunicación según el número de personas que están involucradas en dicho proceso comunicativo. Estos tipos son la comunicación interpersonal, intrapersonal, grupal, colectiva, simultánea y masiva. Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se da entre personas que están compartiendo un mismo espacio físico. Este tipo de comunicación se da en lo que es la casa, el trabajo o en la calle. Los beneficios que tiene la intercomunicación es enseñar a trabajar de una manera más inteligente, se tiene un mayor número de amigos, mejor remuneración, deja una buena primera impresión hacia las demás personas, ayuda a sentirse más feliz. Enseña a trabajar de una manera más inteligente, ya que la persona desarrolla sus sentidos, es decir, busca trabajar de una manera donde consiga resultados mucho más rápidos de los que se tienen planeados. Se tiene mayor número de amigos. Esto se debe a que las personas
que realizan la intercomunicación interactúan con las demás personas, no tienen miedo al rechazo, así como también saben cómo expresarse y de qué manera y en qué modo, dependiendo de la persona con la que estén platicando. También dejan una buena impresión hacia las demás personas, ya que muchas personas se preguntan cómo le hace para interactuar con los demás, entre otras cosas. Estudios científicos afirman que ayuda a sentirse más feliz. Esto se debe a que te olvidas de la tristeza cuando hablas con las demás personas y todo eso. La comunicación interpersonal. Este tipo de comunicación es una práctica que se da de manera interna en cualquier persona. Puede ser de manera hablada o de pensamiento. Con esta comunicación, la persona puede conectarse con su conciencia, imagen, piensa y se da ánimos o se calma. Esto se realiza de una manera muy íntima. En ella puede incluir todo lo que la persona perciba, oiga, lea o repita. Se caracteriza porque se da en una sola persona. Es unilateral con el objetivo de clarificar ideas o estudiar una situación. Permite el ingreso al universo emocional interno. Permite el conocimiento y manejo de los sentimientos. Es vital para el desarrollo de puntos de vista personales y coherentes con un sistema social determinado. Fortalece la condición humana a través de la autoestima, la identidad y los valores, entre otros. Las ventajas que tiene este tipo de comunicación es que facilita una profunda reflexión, un pensamiento independiente y el autoconocimiento. En otras palabras, intenta que te conozcas a ti mismo. Facilita el desarrollo de habilidades y cambios de actitud. Domina y atiende la voz interna con responsabilidad, lo que es vital para el mejoramiento de las habilidades del autocontrol y automotivación emocional. Impacta en las creencias de los seres humanos y directamente en los estados emocionales y actitudes. Mejora el comportamiento y la actitud del individuo, al igual que la salud mental. La comunicación colectiva es un tipo de comunicación que ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. Puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. Esto quiere decir que los receptores del primer mensaje no pueden responder, algo que no ocurre en la mayoría de los procesos comunicativos. Este medio de comunicación colectiva se realiza principalmente a través de tecnologías como la prensa, la televisión o la radio. Sabemos que en la actualidad a todos estos medios también se les ha sumado el internet, aunque en el último caso son un poco diferentes porque en la mayoría sí existe reciprocidad entre emisor y receptor. La comunicación colectiva tiene la particularidad de que es capaz de influir de manera muy directa sobre las opiniones, pensamientos e ideas de un gran número de personas al mismo tiempo. Como consecuencia, tiene el poder de marcar la opinión pública de manera muy sencilla. Los medios de comunicación son muy conscientes de esto y, normalmente tratan de mantener la neutralidad de la comunicación. Y así de este modo sabemos que de alguna manera la manipulan para tener ellos el control sobre toda esta información. Algunas características de la comunicación colectiva es que es generalmente institucionalizada. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos tipos de comunicación puede producirse entre personas de toda clase y toda condición social. También forma de parte de la opinión pública. La comunicación colectiva tiene la particularidad que es capaz de influir de manera muy directa sobre las opiniones, pensamientos e ideas de un gran número de personas al mismo tiempo. Como consecuencia tiene el poder de marcar la opinión pública de manera muy sencilla. Otra característica es que requiere del uso de las tecnologías. La mayoría de los tipos de comunicación puede llevarse a cabo cara a cara y por lo tanto no requieren ningún tipo de condición especial. En este sentido, la comunicación colectiva es bastante distinta, ya que para llegar a un gran número de personas al mismo tiempo es necesario contar con cierto apoyo tecnológico. Otra de las características es que es impersonal. La comunicación colectiva no está dirigida a un individuo en concreto,
sino que ataca a las audiencias de forma masiva. Una de las consecuencias más importantes de esto es que, a diferencia de casi todos los demás tipos de comunicación, esta es totalmente impersonal, ya que cuando alguien recibe un mensaje transmitido mediante la comunicación colectiva, la información que le llega no es exclusiva para él. Por el contrario, una gran cantidad de personas en todas partes pueden estar recibiendo el mismo mensaje. Como consecuencia, todo el proceso suele tener menos impacto en otros tipos de comunicación más cercanos. La comunicación grupal ocurre en el momento en el que un conjunto de personas se junta y forma una unidad que se identifica y realiza entre ellos transacciones de mensajes en los cuales pueden transmitirse información. Sabemos que la comunicación grupal es uno de los tipos de comunicación interpersonal más importantes, ya que se da en muchos contextos diferentes y tiene un gran impacto sobre nuestro día a día. Algunas de las características más importantes del proceso es que puede llevarse a cabo a través de diversas técnicas de la comunicación. Cada técnica tiene sus características y objetivos y que quieran conseguirse en dicha comunicación. Entre las diferentes finalidades que podemos encontrar sobre la comunicación grupal son fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo, estimular a las personas a pensar, a razonar y escuchar. Estos círculos de comunicación grupal también se pretende promover la cooperación, la empatía y potenciar cualidades y virtudes, así como afrontar barreras interpersonales de miedo y rechazo, así como los temores irracionales, sentimientos. También se pretende construir y compartir actitudes positivas en diferentes situaciones. Por ejemplo, sería en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Dado que, sabemos que existen muchas finalidades para la comunicación grupal, entre ellas podemos decir que existen diferentes técnicas de comunicación grupal. Unas de ellas son las técnicas de estudio, que, como lo dice, consiste en una reunión de un grupo de personas. En lo personal suelen ser expertos en un campo en concreto. Por ejemplo, sería una comisión de médicos para hablar del diagnóstico de un paciente. Otra sería la exposición de un tema, que sabemos que engloba muchos, como serían las mesas redondas o los debates. Básicamente se exponen diferentes ideas, conceptos e informaciones sobre un tema en concreto. Los exponentes del grupo suelen ser especialistas en algún ámbito. Por ejemplo, sería investigadores en el campo de la ciencia y que se reúnen en congresos para compartir resultados y avances. Otra sería la técnica de diálogo o entrevista, que consiste en una dinámica en grupo de dos personas que dialogan o entrevistan a una persona de interés. Se suele dar por una persona experta en campo. Por ejemplo, sería un grupo de periodistas que hacen una entrevista televisiva a un público. Y tenemos también lo que es la discusión o debate, que en este caso de discusión se aplican a debates dirigidos o foros. En este tipo de comunicación grupal, la peculiaridad reside en que hay la figura del coordinador o moderador en el debate. Este coordinador guía y dirige el debate de forma que todos los miembros puedan ejercer un derecho de opinión. Las técnicas de dramatización. Sabemos que existen las técnicas de dramatización que se aplicarían, por ejemplo, a representaciones teatrales como finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas. Se suelen presentar en situaciones reales o desempeños de roles, por ejemplo en terapias para trabajar la empatía. La comunicación masiva implica el manejo de información orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. La comunicación masiva es el proceso de transmisión de información a múltiples receptores, gracias a la presencia de los medios de comunicación. Este proceso de comunicación cuenta con 5 características. El público al cual llega la comunicación masiva posee 3 características. 1. Es grande cuantitativamente como producto del desarrollo de tecnología para la producción, transmisión y recepción de información.
Sus mensajes llegan a millones de personas simultáneamente, como es el caso de las telenovelas, noticiarios y eventos deportivos. 2. Es heterogéneo, pues se compone por individuos de diversas clases, edad, sexo, ocupación, zona geográfica, cultura y país. Su alcance es mundial, rompe las barreras geográficas y culturales. Sus mensajes se difunden por todo el planeta. 3. Es anónimo, ya que quienes operan y plantean la emisión de mensajes en los medios de comunicación no los conocen, aunque tienen una idea de sus gustos, patrones de consumo, formas de pensar, etc. Por otro lado, la producción y difusión de bienes simbólicos implica la participación de instituciones especializadas en la elaboración de mensajes, los cuales serán intercambiados y sometidos a una valoración económica. Es el caso de los medios de comunicación, como son las televisoras, radiodifusoras, editoriales, disqueras, etc. Los medios de comunicación son propiedad de empresarios, relacionados con el poder político y económico, por lo que a través de sus mensajes reproducen el orden político y cultural. Difícilmente los contenidos de los mensajes de televisión y radio atentan contra los intereses de empresarios o personajes políticos de importancia. Son reproductores del orden social, aunque su objetivo principal es la venta de su producto y generar ganancias. También la ruptura entre la producción y recepción de bienes simbólicos implica la separación física entre quienes producen los mensajes y quienes los consumen, por lo que se requiere la mediación de instrumentos tecnológicos. Esta situación implica una comunicación unidireccional que permite la participación del receptor, la producción y transmisión de los mensajes. La separación entre emisores y receptores es uno de los rasgos que han posibilitado la adquisición del poder que tienen los medios al hacer llegar a una gran cantidad de personas rápida y simultáneamente información de diversos tipos. También la disponibilidad de mensajes en el tiempo y espacio se refiere a la capacidad de los medios de poner a disposición de los individuos sus mensajes a pesar de la distancia y el tiempo que los separe, pues la fijación de los mensajes en materiales durables posibilita la permanencia y disposición del material por mucho tiempo. Esta característica provee a los medios de poder, ya que se convierte en el único canal disponible para informarse acerca de lo que sucede en el entorno. También es importante considerar que dependiendo de las condiciones sociales y técnicas será la recepción, pues a mejores condiciones las posibilidades de decodificación, comprensión y uso de la información serán mayores. Por último, la comunicación simultánea es una filosofía educativa que utiliza métodos de comunicación y manuales simultáneamente. Este incluye un sistema de señas basadas en el inglés, lectura de labios, deletreo manual, gestos naturales y audición residual. Su objetivo es proveer un método de comunicación y lo más sencillo posible para que el niño pueda comunicarse con su familia, maestros y amigos, tanto en la comunidad sorda como en la comunidad oyente. Esta se caracteriza por gestos. Estos se realizan por la persona, signos, movimientos manuales y corporales. Dactilología. La mano realiza movimientos similares al alfabeto. Lectura labial. Percepción del habla a través de la vista. La lectura, la escritura y expresiones corporales, que es lo más básico. En conclusión, podemos afirmar que la comunicación es un elemento básico generador de sociabilidad. Las distintas maneras que existen de comunicarnos nos permiten conocernos, conocer a más personas, aprender de nuestro entorno, y si hay algo que debe quedarnos claro, es que cualquier mínimo gesto, palabra o silencio, y a través de cualquier medio o canal, nos estamos comunicando. Por lo tanto, está en nuestras manos el hecho de mejorar o no nuestro proceso comunicativo, aprender a superarnos, así como lograr comunicar de manera eficaz.
Bye.